Ok, ya. Sí, y ahí está, perdón. Ok, entonces aquí está ser nacidos de agua, sí, y en esta ocasión queremos poder, ¿sí estamos todos o yo me salí? Sí, se Sí escucha. estamos. Ah, ok, Sí, sí se perdón. escucha. Ah, Se escucha y se siente que está presente. que estamos aquí batallando. Ok, segundo intento. Ok, entonces queremos en poder compartir lo que es el bautismo en agua, ¿sí? Algunos de nosotros venimos de diferentes contextos, ¿verdad? Fuimos criados en diferentes congregaciones o iglesias, entonces, es muy seguro que a lo mejor los que estamos, si a todos nos hicieran el examen ahorita, pues cada uno de nosotros contestaría un poquito diferente o ciertos aspectos diferentes de lo que es esta enseñanza, ¿sí? Entonces, de lo que es el bautismo en agua, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver un poquito lo que no es, ¿verdad? A recordar. El bautismo en agua, como hemos estado viendo ya en las clases, no es algo que nos va a dar la vida eterna, ¿sí? Lo que nos va a dar la vida eterna, lo que nos va a asegurar la salvación, ¿verdad? De que vayamos al cielo con Jesús, de que estemos allá, de que tengamos vida eterna con Jesús, es el que nosotros recibamos en fe el perdón por nuestros pecados, el que nosotros creamos en la obra de Cristo en la cruz. Pero el bautismo no es algo que nos va a asegurar ni ir al cielo ni no ir. ¿Sí? El bautismo no es eso, ¿verdad? No es lo que asegura la salvación, tampoco es uno de varios pasos que hay que hacer en la vida. Por ahí hay gente, hemos crecido en contextos donde tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para asegurar que estás bien con Dios, para asegurar la vida eterna, y eso tampoco es, ¿sí? Y tampoco es una decisión que yo puedo tomar sobre la vida de otra persona. ¿Sí? El bautismo, el nacer de agua, como lo vamos a ver, tiene que ver con cuando la persona comprende, cuando la persona recibe en fe y entonces toma esta decisión en fe, actúa en fe y hace su bautismo, ¿sí? Pero vamos a ver qué es el bautismo. Ay, Dios mío. ¿Sí? Entonces, la palabra bautizar significa sumergir, zambullir, hundirse, es algo totalmente dentro de otro elemento, ¿sí? En este caso, el agua, ¿sí? Entonces, en el original, en la escritura, cuando hablan del bautismo, habla como la técnica de hacer algo, o sea, el hecho, la parte técnica de cuando los cristianos se zambullían o eran sumergidos en agua. Sí, y en el Nuevo Testamento aparece 80 veces y solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. No la vamos a hallar en el Antiguo Testamento. Sí, la primera vez que se menciona la palabra bautismo es la historia que todos nosotros hemos escuchado o hemos visto, a lo mejor era en la película que vemos, que hemos visto en Semana Santa, que es cuando Jesús va con Juan el Bautista. ¿Sí? Ya Juan tenía tiempo de estar predicando acerca de que se acercaba el reino de Dios, ¿sí? Y entonces Juan el Bautista ya fue llamado, fue el de en ese tiempo llamado a no vivir de acuerdo a las reglas religiosas de su tiempo, pero él fue enviado, estaba la Biblia nos dice que él comía insectos, vestía la piel de camello, ¿sí? Y entonces él empieza a bautizar a la gente que estaba tomando la decisión de tener un arrepentimiento, ¿sí? El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y entonces cuando la gente se arrepentía, cuando la gente recibía este mensaje, entonces la gente se bautizaba, ¿no? Se empezaban a bautizar
como ese acto de decir, ok, yo me arrepiento y quiero vivir de otra manera, ¿sí? Y entonces, vemos en la escritura, dice, este es el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derecha sus sendas. Y entonces vemos aquí el bautismo, cuando estaba Juan el Bautista, valga la redundancia, en el Jordán, tenía que ver era como un símbolo, era una manera de demostrar la decisión de que las personas estaban tomando en ese momento, es decir, sí, yo me arrepiento y por eso me bautizo. Ahora, entre paréntesis, el arrepentirse no tiene que ver con el pedir perdón solamente. Yo por eso puedo pedir perdón y vuelvo a hacer lo mismo. Pero tiene que venir el arrepentimiento. El arrepentimiento en la palabra tiene que ver con un cambio en la manera de pensar, con caminar en la dirección opuesta. ¿Sí? Si yo siempre me doy mucho al vino, entonces cuando yo me arrepiento, quiere decir, no pido perdón por darme al vino, pero ahora voy a caminar en esta dirección donde no me doy mucho al vino, ¿no? Es un ejemplo nada más. ¿Sí? Entonces, cuando la gente decidía este arrepentimiento, tomaba esta decisión de arrepentirse de sus caminos, entonces se bautizaban para declarar esto, ¿sí? Y más adelante, en este mismo capítulo, en el Mateo 3, ¿sí? En el versículo 13 dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. La versión donde yo saqué estas referencias es la Biblia de las Américas, por eso está un poquito diferente a la Reina Valera. Sí, pero desglosando esta escritura dice, primero que nada, Juan reconoce quién es Jesús. Sí, y como Juan mismo lo está diciendo, o sea, ¿qué haces, verdad, Jesús? Aquí tú no necesitas arrepentirte, él ya vivía libre de pecado. Sí, él no tenía la necesidad de demostrar un arrepentimiento a través del bautismo. Pero Jesús le hace ver a Juan el Bautista que es necesario cumplir todo lo que el Padre dice. Y entonces el bautismo lo hace Jesús como un acto de obediencia al Padre para cumplir la voluntad de Dios y el deseo de Dios en todo. ¿Sí? Entonces vemos cuando Jesús camina en esta obediencia y hace este acto de obediencia, de humildad, entonces vemos la respuesta del Padre, porque el Padre entonces envía la señal, esta señal que fue el Espíritu Santo en forma de paloma para confirmar que estaba complacido con las acciones del Hijo. ¿Sí? En el original la palabra complacencia quiere decir que Jesús fue aprobado, no nada más le dio gusto lo que Jesús hizo, pero Jesús fue aprobado en ese momento porque cumplió con lo que el Padre estaba pidiendo. ¿Sí? Entonces, creo que es muy importante aclarar esto porque pues yo me complazco en mis hijos, ¿verdad? Me hagan caso, ¿no? Tenemos complacencia, nos deleitamos en ellos. Pero en el original no quiere decir nada más que le causó alegría, quiere decir que fue aprobado por el Padre. ¿Sí? Entonces, podemos ahorita ya empezar a ver o empezar a concluir, ¿verdad? El bautismo tiene que ver con un acto de obediencia, ¿sí? Al mandato establecido por Jesucristo y es un testimonio público de nuestro arrepentimiento. ¿De qué me estoy arrepintiendo o qué estoy demostrando? Pues que ya no quiero yo vivir de acuerdo a mis reglas, que ya no quiero hacer yo mi voluntad, pero que quiero vivir de acuerdo a lo que el Padre dice. Y el reino de los cielos, eso es lo que representa. El reino de los cielos no es el cielo, ¿verdad? El reino de los cielos tiene que ver con el gobierno, estar bajo el gobierno de Dios en la tierra, vivir bajo la perfecta voluntad del Padre en la tierra. Entonces, es por eso que el bautismo es un acto de obediencia,
¿sí? Y un testimonio, o sea, es lo que nosotros demostramos es nuestro arrepentimiento también. ¿Sí? Vamos a ver una escritura más, ¿sí? En Mateo 28, 19 dice la escritura, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que cuando Jesús da la gran comisión, este versículo lo conocemos muchos como ese, como la gran comisión que Jesús nos da. Sí, no sé, vean, no nos dijo levanten apóstoles o levanten profetas, levanta discípulos, gente que quiera ser como Cristo. Y dando ese primer paso, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí de repente a lo mejor tenemos la tendencia de quitarle la importancia, ¿sí? De decir la importancia del bautismo o como si fuera mero trámite. Y yo creo que es importante que recobremos el deseo de obedecer al Padre, pero que recobremos la perspectiva o lo que Dios piensa respecto de la enseñanza y de obedecer la parte del bautismo, porque viene citado en la Gran Comisión. Si hubiera podido, vayan y echen fuera demonios, vayan y traigan restauración a las familias, pero habla de hacer discípulos y yo creo que por eso es uno de los primeros pasos, o el primer paso es bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es de importancia el bautismo, entonces otra vez tratando de reafirmar bien, porque así declaramos nuestra fe, ¿sí? Porque es parte de la enseñanza de todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Entonces, cuando yo quiero ser un discípulo de Cristo, cuando yo quiero vivir bajo el gobierno de Dios, pues voy a ir caminando de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que es importante para Él y obedeciendo lo que Él nos ha instruido. ¿Sí? Entonces, el bautismo es la representación de este nuevo nacimiento que nosotros tenemos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un momento. Y creo que por eso es importante que recordemos el bautismo como la parte de zambullirse, de sumergirse en agua. ¿Sí? Porque pues, yo puedo echarle agua por arriba o nada más una mojadita, pero el bautismo representa, al sumergirse, representa la muerte de la persona y luego viene la resurrección de la persona. Entonces yo muero al pecado y me levanto como esta nueva persona en Cristo. ¿Sí? Entonces, es por eso la importancia del bautismo de esa manera, como... Quisiera pedir, por favor, si pueden todos mutear su micro, que nos puedan apoyar porque está causando ahí un poquito de interrupción. Gracias. Okay. Entonces, así es como demostramos parte de nuestra fe. Si es el bautismo es esta representación física del nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, con el bautismo, es por eso, como le digo, compartimos la sepultura al sumergirnos, ¿sí? Y entonces la resurrección de Cristo, ¿verdad? La resurrección nuestra de un nuevo hombre. Ya no vivo yo de acuerdo a mi voluntad, ya no vivo yo de acuerdo a mi reino, pero estoy entrando y estoy empezando a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre como esta persona nueva, ¿sí? Como este hombre nuevo. Y me voy a regresar a compartir la pantalla. Me da un segundo. Y dice en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Aquí está el versículo que nos describe lo que el bautismo representa. ¿Sí? Y más adelante en el libro de Mateo encontramos la siguiente escritura, es Mateo 7, 21 al 23. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y esta es una escritura muy fuerte, pero habla acerca de cómo lo relevante es la obediencia al Padre, ¿sí? Porque cuando ellos están diciendo, oye, profetizamos, echamos fuera demonios,
porque a veces vamos creciendo con esta idea errónea que las señales, que la manifestación del poder del Espíritu Santo es lo importante, es lo que me da mis credenciales. ¿Verdad? A veces nos presentamos en ciertos círculos, no, soy fulano y he resucitado gente de entre los muertos. Ah, yo estuve en una campaña y he sanado personas. No, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Perdónenme la expresión, pero es como tratar de saludar con sombrero ajeno, digo yo. Porque ese es el poder del Espíritu Santo de acuerdo a la voluntad del Padre. No, no soy yo. Lo que a mí me toca, lo que a mí me cuesta trabajo, lo que implica mi voluntad, mi sacrificio, es mi obediencia al Padre. Por eso aquí le está diciendo, no va a entrar bajo el gobierno de Dios. No está hablando de irse al cielo, está hablando, no todo el que dice Señor va a entrar bajo el completo gobierno de Dios aquí, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces yo quise traer esta escritura aquí para que no minimicemos la importancia de manifestar, de expresar nuestro nuevo nacimiento a través del bautismo, ¿sí? A través de este testimonio público de que hemos nacido de nuevo, de que tenemos una vida nueva en Él. ¿Sí? Entonces, sí, hoy vamos a empezar. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Nada más, sé que es algo muy, muy básico, pero preguntar, por ejemplo, si fui bautizado de niño, ¿es algo válido? ¿Es pregunta? ¿Sí? Yo pensaría que no, porque el bautismo es mi decisión. Yo soy quien me arrepiento. Yo no me puedo arrepentir por mis hijos. Yo no me puedo arrepentir por mi... Hermana Oyuki, si pudiera mutear su micrófono, por favor. Quizás Ya tú se eres lo de muteé. los... Ya. Gracias. Entonces, yo pensaría que no, o sea, no, ¿cómo no que no sea válido? ¿Cómo decirlo? No debiera, no lo puedo yo dar por contado, porque esa fue una decisión que alguien más tomó por mí en mi infancia. El bautismo es mi decisión. Digo, aquí entre nos, yo le voy a contar un secretito. Yo me bauticé 3 veces, ¿sí? La decisión que tomaron por mí, mis papás, ¿verdad? Cuando era yo un bebé, y luego la segunda cuando estaba en una iglesia, pero me bautizaron así nada más, con la salpicadita del agua, y luego cuando escuché la enseñanza completa de lo que significaba el bautismo por inmersión, como le dicen, dije, no, pues yo quiero ese, ¿verdad? Porque yo quiero que mi vida representar eso, ¿sí? Entonces no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿sí? Entonces yo creo que la decisión es mía, la decisión de bautizarnos, como fue la de Jesús, obedecer al Padre, y entonces es por eso, es importante, yo creo que cada uno tomemos nuestra decisión y actuemos en ella. Okay. No sé si responda a la pregunta más o menos. Sí. Sí, nada más pues tener claro que el bautismo es un acto de obediencia, pero tiene que ser un acto voluntario, ¿verdad? Si a lo mejor si fui bautizado cuando era niño, pues no me di cuenta. Apágalo la tele, por favor. Quizá Raquel, tú, y bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Yo quisiera preguntar algo. Bueno, como tú dices, no muchas veces, cuando llegas a una iglesia, pues te dicen, ¿no? Que te tienes que bautizar y a veces no has tomado como dice la conciencia, no te has arrepentido con lo que se dice un arrepentimiento, porque muchas veces cuando eres nuevo, no entiendes bien lo que es el arrepentimiento. O sea, vas con otra teoría. Yo he visto muchas veces que vas y te bautizas porque así te lo dijeron tus pastores, pero no la comisión. Mi pregunta es, ¿qué problema hay si en ese momento me bauticé porque a mí me dijeron que era algo que yo tenía que hacer? Ajá. Y yo no estaba realmente convencida o no había entendido yo lo que significaba eso. ¿Hay algún problema si yo lo vuelvo a hacer, pero ya con la convicción?
Yo sería de lo... O no importa el número de veces. Yo pienso, es mi decisión obedecer al Padre. Como tú dices, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues la decisión la tomé de noche, por así decirlo, ¿verdad? Yo realmente no entendí lo que estaba haciendo y ahora lo quiero hacer totalmente consciente en obediencia al Padre. Pues lo podemos hacer. O sea, nosotros recientemente dimos la lección, o esta la damos de manera seguida y nos ha sucedido, creo que Miros estaba conmigo en esa ocasión, que de repente gente que ya tiene tiempo en el Evangelio escucha la enseñanza y dice, sabes que yo no lo entendí así la primera vez o no capté, yo quiero hacerlo porque realmente sí quiero vivir bajo el gobierno del Padre. Pues, ¿verdad? Diría el eunuco, ¿qué me impide, no? ¿Qué impide que alguien pueda ser bautizado? Es mi opinión. Perdón, es que sí también, bueno, a mí me pasó, ¿no? Yo, estuve en una iglesia, luego estuve en otra, y cuando llegué a esa otra me decía el pastor, es que tu bautizo no vale porque no, lo que te estaban enseñando estaba totalmente mal. Es aquí el que vale, el que yo doy. Y de repente decía uno, bueno, la verdad que esas cosas confunden hasta que Dios te da la revelación, pero me imagino toda esa gente que todavía no tiene esa oportunidad, esa revelación, o sea, sí de repente es desconcierto, ¿no? Porque eso que te digan, eso no vale allá porque no es lo mismo que enseñamos aquí, sí es un desconcierto. Sí. Quiero decir algo al respecto. En un momento dado estamos en la libertad, ¿verdad? Cuando yo escuché también esta enseñanza por primera vez, pues obviamente creo que a todos, ahorita todavía ni siquiera hemos avanzado, apenas está ahorita quedando las pautas. Y en ocasiones cuando ya tenemos toda la revelación, decimos, ay, yo quisiera volver a bautizarme. Y me pasó a mí también eso, ¿verdad? O sea, de decir, es entender, por una parte, que cuando nos bautizamos no necesariamente entendemos todo. O sea, es como cuando aceptas a Cristo. Ahorita es una enseñanza, ¿sí me explico? O sea, ahorita es una enseñanza que nos está esclareciendo estas lecciones de este libro, El viaje comienza, nos están esclareciendo el plan de Dios y las llaves del reino. Pero como es una enseñanza, entonces trae revelación, ¿sí me explico? Y esa revelación dices, ay, no lo había visto de esta manera. Y entonces ahora quiero aceptar a Cristo otra vez, ¿verdad? Quiero otra vez orar y ponerme bajo su señorío. Cuando yo escuché esta enseñanza del bautismo, también dije, pero a la vez también yo mi bautismo lo hice por fe. O sea, yo sí lo hice en obediencia, yo dije, yo sí quiero. Si no fue así, si no fue en obediencia, si fue por obligación, entonces yo te diría, pues sí, quieres bautizarte otra vez, bautízate. Pero si tú lo hiciste en obediencia a Dios y ahorita solamente estás teniendo más entendimiento de lo que es, pues ahí donde estás, nada más ora a Dios y dice, Señor, hoy quiero entrar bajo ese señorío. Hoy entiendo lo que es el bautismo, entiendo ahora sí lo que a lo mejor en aquel tiempo no entendí, pero cuando yo me bauticé, Señor, lo hice en obediencia, aunque no entendía. ¿Sí me explico? O sea, no necesariamente es a raíz de esta enseñanza, me voy a volver a bautizar. Si tú lo hiciste con fe y tú lo hiciste por obediencia y porque Dios te lo puso en tu corazón que lo hicieras, pues está bien así. ¿Sí me explico? No tienes que volver a bautizarte otra vez. Solamente abrazar la revelación y decir, ahora entiendo que el bautismo es morir y entrar bajo el señorío de Cristo, es un acto de obediencia, ¿verdad? Y es parte ahorita de lo que vamos a ver. Si lo hiciste por obligación, pues es igual como si lo hubieras hecho o que te haya bautizado de niño, ¿no? Fue en contra de tu voluntad o fue forzando tu voluntad. Y si fue así, si fue por obligación, pues yo te diría, sabes que sí, bautízate otra vez, porque tú tienes que tener la voluntad de decir, yo quiero ser bautizado. Si no tienes esa voluntad, entonces, pues no es más que una obra muerta de las que hablamos, no es más que un requisito para pertenecer a una iglesia, a una denominación, o como decía
Pablo, él decía, qué bueno que yo no bauticé a ninguno de ustedes, los Gálatas, porque ya se andan peleando ahí, que unos eran a los corintios, unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, ¿verdad? Otros de Pedro, porque ellos los habían bautizado. Y Pablo dice, qué bueno que yo no bauticé a ninguno de ustedes, ¿sí? Porque no somos de las personas. No es que el bautismo de Gabriel entonces es más válido que el bautismo de Jorge, ¿verdad? Pues no, que son pastores, ¿verdad? No es así. Ah, no, yo quiero que me bautice Jairo, ¿verdad? No, yo a mí que me bautice Jairo. No, a mí que me bautice Pati y Jorge Solís. No, pues si no somos de ellos. Nosotros, sino más bien es en obediencia y bajo el señorío de Cristo. Es parte de lo que va a hablar ahorita Raque, pero yo sí les animaría a que si tú lo hiciste por fe, sin entendimiento aún, pero lo hiciste en obediencia, pues no necesitas bautizarte otra vez porque tú ya lo hiciste en fe y en obediencia. Sí, y qué bueno que haces ese ejemplo, porque hace ratito se me pasó a decir que a veces manejamos el bautismo. O sea, el bautismo no es una membresía de la congregación. Hasta nos han enseñado, no, ya te bautizaste aquí te vas a quedar. No, yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soy de Él, ¿verdad? Como estaba diciendo ahorita Jairo. Pero tristemente, a veces, y no es nuevo, porque es el ejemplo que está dando Jairo que sucedió con el apóstol Pablo. Qué bueno que yo no bauticé a ninguno, porque jala este sentido de propiedad, de pertenecer. No, yo lo bauticé, es mi responsabilidad. No, o sea, somos de Cristo, el crecimiento lo da Cristo para su iglesia, ¿verdad? Es un acto de obediencia al Padre, pero tristemente, sí, muchas iglesias a veces lo manejan como tu membresía, y ya, o sea, donde te bautizas, ahí te tienes que morir. Pero eso no es el bautismo, ni debiera de usarse o manipularse tristemente de esa manera. ¿No? Es un acto de obediencia al Padre. Eso es lo que el bautismo es. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Ok, entonces para continuar, ¿no? Ok. Y entonces dice, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Sí? Porque tristemente esta es otra parte que a veces como iglesia nos hemos alejado mucho de lo que la palabra dice. Entonces dice, en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No nos está hablando de qué requisitos les pidieron. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Creer. Es el único requisito bíblico. Yo no necesito ni traer mi ofrenda, ni probar no sé qué, ni demostrar tal cosa. No, yo lo que necesito es creer. Creo en la obra de Cristo en la cruz, entonces ya, tengo lo que necesito para poder ser bautizado. Y la otra pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo me bautizo? ¿Sí? Entonces, la porción en la Escritura está a lo largo de Hechos 8 del 26 al 38, pero vamos a leer esta partecita que todos hemos en algún momento leído, dice, o hemos escuchado. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Leyó una porción de Isaías y dice, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Este es un ejemplo de esta situación. Y el otro que vamos a leer antes de meditar un poquito en esta parte es cuando Pablo fue encarcelado en Hechos 16 del 22 al 34.
Sí, y dice, y de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Entonces, estas dos escrituras yo creo que nos ayudan un poquito a ver en la Biblia, en la palabra, cuánto tiempo necesita pasar desde que yo escucho el Evangelio, desde que yo creo en la obra de Jesucristo, desde que yo entiendo que quiero ser parte del reino de los cielos, a que yo pueda ser bautizado. Y la religión, la tradición de hombre, hemos hecho de esto una eternidad, pienso yo. Hasta que nos pruebes, hasta que veamos el fruto del arrepentimiento, hasta que veamos que vas a ser fiel, hasta que pruebes, hasta que tomes 10 semanas de clase, hasta que nos digas que no te vas a ir de esta iglesia, hasta un montón de cosas que no son bíblicas. La Biblia nos dijo, cree y enseguida fue bautizado, ¿sí? Entonces, el que cree, el que pueda entender, el que pueda decidir, ¿qué le impide ser bautizado? Nada, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido, como iglesia hemos hecho una tradición de hombre alrededor de esto, como si fuera el pase al club social, no sé, le hemos añadido mucho requisito que no es bíblico, ¿sí? Si la condición fuera que se arrepienta, yo nos preguntaría, y con mucho respeto, a los que estamos aquí, ¿no la regamos todavía? ¿No nos estamos arrepintiendo de cosas todavía? Y la mayoría, al menos yo diría, pues sí. Entonces, si yo viviera de acuerdo a esa tradición, yo no podría ser bautizada aún, porque todavía no tengo así los frutos de arrepentimiento al 100. Creo en el Señor Jesucristo, pero sigo arrepintiéndome, sigo cambiando mi manera de pensar de ciertas cosas y sigo queriendo conocer al Padre. ¿Sí me doy a entender? Y a veces somos bien estrictos, le imponemos tradición de hombre al corazón de Dios. Perdónenme la expresión, ¿verdad? Pero a veces caemos en cierto, como los fariseos, que era que se enfocaban en las obras, que se enfocaban en la acción externa de la persona, no en el corazón. Y yo no puedo demostrar, o sea, yo creo en mi corazón. ¿Sí me explico? Ya, y con el tiempo viene el fruto de ese estilo de vivir, pero ninguno es perfecto. Y sin embargo queremos que el que se vaya a bautizar sea así súper perfecto. ¿Sí? Yo creo que por ahí el Señor ha estado hablándonos en los últimos años, al menos en lo personal, y nos ha estado realmente retándonos a hacernos la pregunta del eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si vemos el carcelero, pues era bien malo, obedeciendo gente injusta, y sin embargo, él lo dejaron bautizarse esa noche. ¿Sí? Se dice la palabra, enseguida fue bautizado. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan algún comentario respecto del tiempo. Nada más una cosa, Raquel. De repente también hay una duda entre la gente que llega, por ejemplo, la edad para hacerlo, porque de repente lo quieren hacer algunos niños muy pequeños o algo así. Entonces sí, me gustaría que igual se pudiera despejar esa duda, ¿no? Pues yo creo que cuando el niño, aunque es niño, yo pienso, bueno, si nosotros pensamos en nosotros, ¿cuándo te acuerdas tú ya de decisiones que tú tomaste en tu niñez? ¿A los 8, a los 9 años? 9 años aproximadamente. O sea, a esa edad, yo me acuerdo. Tercero de primaria, me acuerdo. Segundo de primaria, me acuerdo. Kinder, no me acuerdo, pero la primaria sí. ¿Sí me explico? Entonces ya viene esa cierta, ya eres consciente, ya puedes tomar cierta responsabilidad de las decisiones que estás tomando. Y entonces a lo mejor yo diría, bueno, como padres, yo voy a caminar y seguir caminando y
recordándole a mi hijo la decisión que él tomó. ¿Sí me voy a entender? Yo sé que Sí. muchos de repente batallan en la adolescencia. Ahí vemos de repente a los adolescentes luchar mucho en su fe, pero si les decimos, entonces no te vas a bautizar hasta pasar la adolescencia porque vas a tener luchas en tu fe, sería la misma pregunta. ¿Cuántos de nosotros desde que recibimos a Cristo hasta el día de hoy hemos tenido luchas en nuestra fe? Y eso no fue impedimento para que pudiéramos ser bautizados. Entonces, no, pues un niño como de kinder, ¿verdad? 3, 4 o 5 años, pues a lo mejor no, pero 6, 7, 8, ¿verdad? Platicándolo con los padres de familia, si él cree, si él entiende la decisión que está haciendo. Y también, bueno, sé que muchos a lo mejor de repente como parte de la tradición de hombre, ¿verdad? Pensamos y decimos, no, pues chicos, o el momento que tengan, ¿qué pasa si alguien muere y fallece y no fue bautizado, ¿no? Es muy importante ahí, bueno, no sé si vas a tocar todavía ese punto, sobre que el bautismo en sí no nos da salvación, ¿sí? O sea, es muy importante entenderlo, porque muchas veces pensamos y decimos, es que el bautismo te da la salvación, pero no es así. ¿Sí? El bautismo es un acto de obediencia donde uno decide morir con Cristo, ¿verdad? Para vivir una vida en Él, una vida con Él. Pero el único requisito para la salvación es mi fe, que es el nuevo nacimiento del que hablamos, ¿verdad? En la clase pasada. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y de ahí, si crees, entonces eres bautizado como un acto de obediencia, pero no como un requisito para ir al cielo. Bueno. Adelante, mi hermana de Cusco. Quería comentar que efectivamente cuando ahora estamos entendiendo que la decisión de arrepentirnos y decidir vivir conforme a la voluntad de Dios es importante, porque mientras entendimos que era un requisito, o sea, como que nos quitaba de esa responsabilidad, ¿no? De entrega, de responsabilidad, de un acto de conversión, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante lo que nos está revelando el Señor ahora, ¿no? Y efectivamente también, como dice Jairo, si lo hicimos en obediencia porque no teníamos esa revelación, pero sabíamos que es algo bueno, que queremos obedecer al Señor. Y ahora recién lo estoy entendiendo así con claridad, que ese arrepentimiento implica mi decisión de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esas dos cosas me están ayudando hoy. Excelente. Sí, yo creo, lo comentamos al principio, pero vamos a reforzarlo. El bautismo no es algo que da salvación. Yo pienso que la confusión viene porque cuando leemos en la Escritura el reino de los cielos, muchas veces pensamos la vida eterna en el cielo. Y entonces por eso no, pues es que si no me bautizo no entro al reino. Y la gente lo que traduce o a veces traducimos en nuestra mente es, si no me bautizo no voy a ser salvo, no voy al cielo. Pero lo que está diciendo la Escritura es que si yo no empiezo a obedecer, si no nazco de nuevo de agua, no entro en la plenitud del gobierno de Dios en mi vida aquí en la tierra. ¿Sí? El reino de los cielos, cuando nosotros leemos en la palabra el reino de los cielos, no está hablando de la vida eterna, está hablando del señorío de Dios sobre mi vida. ¿Sí? Porque si no lo podemos experimentar ahora, ¿verdad? Dice un hermano, el hermano Jim, el hermano David, pues entonces ahí en el bautisterio, ¿verdad? Nos hubiéramos tardado 5 minutos con las personas ahí, si eso fuera lo único. Si así sería la manera de experimentar el señorío de Cristo, pero no. Yo me levanto y empiezo a vivir, a poder disfrutar el señorío de Cristo aquí en la tierra, en lo que voy al cielo, en lo que entro a mi promesa de la vida, a la plenitud de la vida eterna.
pero no es algo definitivamente como estaba comentando Jairo, que es salvación. La salvación viene por fe, pero yo puedo recibir a Jesús, puedo creer en Jesús y no experimentar su gobierno en mi vida. O puedo recibir a Jesús y entrar bajo su gobierno y experimentarlo en mi vida en la tierra. Y el primer paso es ese. Y antes quiero agregar esta ilustración antes de pasarle el tiempo a Jairo, o que me diga lo del cuestionario, porque el hermano Jim Hodges es una persona que vino a México hace varios años, y él dio esta ilustración y se me hizo bien clave. Dice, cuando el pueblo de Israel salió, a Jesús le mostró, ellos salieron del pueblo de Israel, Dios mostró, abrió el Mar Rojo y los hizo pasar por el agua, ¿sí? Y entonces fue una manera para dejar Egipto atrás, para dejar su vida de esclavos, su identidad de esclavos al pasar por el agua y poder entrar a la promesa. Y entonces después vino la columna de fuego de día, la nube de día, perdón, la columna de fuego de noche, que trajo la guianza, ¿verdad? Que trajo la dirección, que trajo el liderazgo de Dios para ellos cuando iban rumbo a la tierra prometida. Y él habla entonces de este nacimiento como esa experiencia del Mar Rojo, ¿verdad? Cuando nosotros ya no queremos ser esclavos del pecado, recibimos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces pasamos por agua, ¿sí? Y entonces al pasar por agua, por el bautismo de agua, por este nacimiento, entonces morimos a nosotros mismos, morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a quien nosotros éramos y nos levantamos o nacemos de nuevo a la naturaleza de Dios en nosotros. Y entonces la columna que va guiando al pueblo de Israel, es la columna de fuego, la nube, representan entonces el nacimiento de fuego que vamos a tener nosotros, el que vamos a vivir, vamos a nacer del Espíritu, el ser bautizados por el Espíritu Santo, entonces experimentar la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando yo escuché esa ilustración del hermano Jim, realmente dio mucho testimonio a mi corazón y me llenó hasta de alegría, de expectativa, de decir, qué emoción, yo puedo vivir así como vivió el pueblo de Israel, ser lavado, ¿va? Experimentar esa parte, pero luego experimentar la plenitud de la guianza del Espíritu Santo. Chelita, ¿querías comentar algo? ¿No? Okay. No sé si alguien tenga otro comentario por ahí. No, nada más a mí me gustaría comentar que y también hay otro versículo que dice que hemos nacido por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el bautismo es una de las llaves para entrar al reino. Así que por esa razón creo que es como ahorita hacemos el cuestionario. Nada más déjame terminar de comentar esto. Vamos a suponer que nos han entregado una casa, ¿verdad? Y esa casa, pues ya sea que la hayamos comprado por Infonavit, nos la hayan heredado, nos la hayan dado, ya está la casa y nos dan las llaves. ¿Sí? Nos dan las llaves. Las llaves sí son importantes, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo voy a entrar a mi casa? ¿Sí? Pero en sí las llaves nada más me van a dar un acceso. Pero las llaves no son mi casa. ¿Sí me explicó? No sé si me voy a entender. O sea, cuando yo entro, las llaves yo las tengo que usar. Si te dan una casa nueva, pues
¿pedirías las llaves en ese momento para poder usarla o te esperarías? No, déjame, primero, a ver, le voy a dar un curso primero de cómo se usan las llaves. Luego le voy a dar el curso de cómo usted, todos los requisitos que debe tener para tener estas llaves. Si ya la casa nueva es tuya, ¿cuándo esperas las llaves? ¿Inmediatamente o te esperarías 1 año, 2 años, 3 años? ¿Sí? Las querría uno en el momento. ¿Sabes qué? Ya, esta es mi casa, quiero mis llaves, porque ya quiero disponer de lo que es mío. Entonces, creo que se ha puesto un sobreénfasis en las llaves del reino, ¿verdad? Se ha puesto un sobreénfasis en el sentido de decir, no, mira, para nacer de nuevo tienes que pasar tantos procesos y ver si realmente vas a servir a Cristo. Para poder bautizarte, pues ya que estés bien firme en el Señor, entonces ya para que te bautices, porque pues es una decisión, ¿verdad? Para toda la vida. Recibir el Espíritu Santo, no, pues espérate, tienes que caminar en mucha santidad para que puedas recibir ese don de Dios, esa promesa de Dios. Y entonces le ponemos muchas cosas, pero Dios ya nos está dando las llaves de su reino, las llaves para entrar a su reino, nos está dando, como quien dice, la casa, nos está dando la herencia, y nos está diciendo, ven, aquí están las llaves. Por eso es que nosotros vamos a ver en el libro de Hechos cómo las personas creen en el Señor Jesucristo, se bautizan y luego son bautizados en el Espíritu. O sea, Jesús está diciendo, tengan ya recibiste a Cristo, entonces ahora tienes nueva vida, tienes una nueva herencia, y entonces aquí tienes las llaves, tómalas. ¿Sí? No te entretengas tanto. Tómalas para que entonces puedas entrar a toda la herencia que tengo para ti, ¿verdad? Dios dice que tengo para ti. Entonces, con esas llaves, ok, ya no entiendo todo, ¿verdad? Cuando entro a mi casa nueva, pues a lo mejor no entiendo bien todo, todavía no está amueblada, todavía no sé bien dónde conectar el gas, dónde conectar, tengo que ir descubriendo, ¿verdad? Y tengo que ir habitando esa casa. Entonces, de igual manera, las llaves, Dios nos las da a aquel que cree en el Señor Jesucristo, y a través de esas llaves del bautismo, o sea, del arrepentimiento de obras muertas, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, ya estoy listo para entrar al reino. ¿Qué viene ahora? Esos nada más son las llaves. Lo que sigue después es descubrir, crecer en la revelación de lo que el reino es, madurar, ¿sí? Caerme, levantarme, continuar con eso, pero ya soy de Cristo, ya estoy sellado, ¿sí? Ya tengo la nueva naturaleza, ya tengo la nueva vida, ya ahora he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora mi habitación es algo diferente a donde estaba. Entonces, estas llaves son para usarlas rápido, de acuerdo, bíblicamente. ¿Sí? Bíblicamente. Adelante, Raquel. Sí, entonces, Si el panadero con el pan. sí, ya al panadero se me antojó una concha. Ok, entonces déjenme poner el cuestionario. Pero ¿lo hacen oral o cada quien lo hace? No sé. O tú me dices, estas son las preguntas del cuestionario. Te comento que tú haces la pregunta y ya alguien que guste contesta. Ok. Entonces, dejo de compartir si quieres.
Entonces, no sé, ¿quién recuerda qué significa la palabra bautismo? Gabriel, si estabas hablando no alcanzaste a desmutear tu micrófono, como que me dio la impresión que lo ibas a desmutear, pero no. Ah, ok. Ah, ya. Sí, bautizar significa corregir, zambullir, hundir algo totalmente dentro de otro elemento, en este caso el agua. Ok. No, no corregir, bueno, cuando la gente se arrepentía, ¿verdad? Pero el sumergirse, el zambullirse. Déjame ver qué era la palabra que tenía yo ahí. Sumergir, no arrepentir, sumergir, zambullir, hundir algo totalmente nuevo. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Quién ordenó el acto del bautismo? Jesucristo, cuando Ok, le comentó a Juan que era necesario seguir o la obediencia al Padre, lo que él estaba pidiendo. ok, muy bien. ¿En qué parte de las escrituras encontramos el bautismo? En más de 80 veces, Raque, que habla en el Nuevo Testamento únicamente. Ok, sí, la palabra se utilizó más de 80 veces. ¿Alguien recuerda algunas de las que estuvimos mencionando hoy? Sí, Mateo 3:2. Mateo 3:2-3. Ok. Y ¿Alguien? arrepentidos Ajá, porque el reino de los cielos se ha acercado. ok. ¿Alguien más tiene otra escritura por ahí? Mateo 3, 13, 17, donde dice que Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene otra por ahí? Mateo 28, 19, donde dice que es la gran comisión. Ok, muy bien. Hermano Jorge, creo que lo vi que iba, pero no llegó. Jorge Solís. Sí, es que mi esposa iba a decir uno. Ya me lo ganaron, pero es Romanos 6:4. El otro, Romanos 6:4, que ahí nos da el significado de lo que es el bautismo, bueno, el simbolismo de muerte y resurrección. Ok, muy bien. Listo. Muy bien. Gracias. Ahora, esta es un poquito personal o de la revelación que hemos recibido, pero ¿por qué es importante el bautismo? Para cambiar nuestra manera de cómo llevamos nuestra vida a entrar al gobierno total del Señor y caminar en obediencia con Él, ¿no? Ok, así es el acto de obediencia, ¿verdad? El primer acto de obediencia, uno de los primeros actos de obediencia para entrar en su reino. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante el bautismo? A conclusión personal, ¿verdad? También. Porque mostramos nuestra decisión de hacer la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, hermana Mari, si gusta, puede nada más desbloquear su micrófono y participar. O alguien más, ¿verdad? Perdón, hermano, no le escuché nada. Le comento que si desea participar, nada más desbloquee y puede participar. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ok, ¿cuál es la condición bíblica para ser bautizado? Solamente creer. Creer Solamente. por fe que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Ok.
¿Y cuándo debemos bautizarnos entonces? Enseguida. Enseguida. ¿Sí? Pero el que quiera obedecer, pues adelante, ¿verdad? Con toda libertad se puede bautizar. Esa es la última pregunta que tengo, amor. Bueno, pues prácticamente el bautismo es una decisión personal, ¿verdad? De aquellos que hemos creído en Cristo y hemos creído en Él, entonces podemos ser bautizados. Y eso significa que he decidido ya no vivir yo mi propia vida, sino que ahora sea Cristo el que vive en mí, ¿verdad? Como dice Gálatas. En Cristo estamos juntamente con Él crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino ahora Él vive en nosotros, ¿verdad? Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Eso quiere decir que en esta decisión, pues yo estoy decidiendo morir a mi carne cuando soy sumergido, ¿verdad? Entonces es como ese acto de crucifixión con Cristo. Soy crucificado ahí con Cristo, decido vivir una vida crucificada, decido vivir una vida abrazando la cruz, ¿verdad? De Jesús, para entonces levantarme cuando soy levantado del agua, soy levantado en el poder de resurrección, ¿verdad? Para entender y entrar a toda esta vida que Dios ha preparado para nosotros. Es un acto simbólico, ¿verdad? De obediencia, más que todo. Si tenemos fe en Dios, entonces seremos obedientes a Él a bautizarnos, aun cuando no entendamos todo, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios mismo va a poner ese sentir en nuestro corazón de que tenemos que ser bautizados. Entonces, al nacer, esa es la parte, al nacer del agua, significa eso, ¿no? Significa que ahora voy a permitir que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es como agua, dice la Biblia. Entonces, la palabra de Dios me lave, ¿verdad? Constantemente. Estoy decidiendo entrar en ese lavamiento y en esa regeneración por medio de la palabra, por medio del Espíritu de Dios. Y este panadero con el pan aquí anda con todo, ¿eh? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Y muteé porque ahí sigue, está aquí afuera de nosotros. Ya hay unas donas, te encargo. No se va a ir hasta que le compre, dice.